Sean bienvenidos y bienvenidas a La Séptima, Música en Contexto, el podcast, un espacio de divulgación de la escena musical tunjana. Hola, soy Natalie. Hola, soy Jonathan. Y esto es La Séptima. Música en Contexto, el podcast. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, aquí el señor Rafa Bautista. Bravo. Bueno, Natalie, muchísimas gracias por invitarme. Es un gran placer poder compartir nuestras experiencias y lo que como músicos, profes y artistas vivimos en nuestro contexto diario. Gracias a ti. Pues, primeramente, así hablando con Natalia, cuando ya te queríamos invitar, ella me había comentado si de pronto teníamos por ahí un contacto de algún profe, de profe de academia o de un colegio público. Entonces me acordé de ti. Finalmente. Claro que yo me acordaba, pero yo sé, como así barajando un poco las personas que teníamos como de invitadas, pues yo estaba pensando en que, bueno, primero tú, ya pues, hace rato que te graduaste, entonces queríamos escuchar otra perspectiva diferente, digamos, de mi generación, porque vivimos bastante diferente de la generación de ambos, en proms, por ejemplo, en el tema también de docencia. Por ejemplo, yo lo he vivido con mi generación y la otra, con mi papá. Y es totalmente diferente. Entonces quería como escuchar tu perspectiva, además de tu academia, que parece un proyecto muy chévere y todo. Además que también nos parece interesante lo que hablábamos justo antes de iniciar, cómo de otras perspectivas nos pueden nutrir a nosotros y a los que también nos están escuchando, pues de cómo es esta profesión de enseñar en colegios, cómo es esa vida, cómo es llegar a eso. Entonces, su merced nos podría comentar un poquito cómo fue esa experiencia, cómo llegó a ser ese docente de colegios, no sé, un poco de esa historia. Ok, una de las ambigüedades de lo que entramos en la universidad pensando es que nos vamos a formar como artistas. Todos ingresamos con la ilusión de ser artistas, de producir música, de exponer la forma en que vemos la vida en nuestro momento, de exponer también nuestros pensamientos y la forma en que queremos que el mundo nos conozca. Pero cuando uno ya avanza en el proceso de educación superior, dentro de la universidad empieza a encontrarse con el mundo de la pedagogía. Casi que a la mayoría de personas, estudiantes que acudimos a la universidad a formarnos, viene ese primer choque, ¿no? Porque es contrastar el ser artista con el ser un pedagogo. Ser artista es una cosa muy diferente a compartir un conocimiento. Se puede ser muy buen artista, muy buen intérprete, pero se puede ser muy escaso en el área de la pedagogía. Se puede ser muy bueno en el área de la pedagogía y cómo compartir el conocimiento y ser muy escaso en la parte interpretativa. Todas las cosas tienen un pro y un contra. Y uno se encuentra y se enfrenta a esas ambigüedades donde uno empieza con esa lucha interna. ¿Qué quiero ser? Porque definitivamente el mercado laboral, el mercado artístico, es un mercado muy difícil, es un mercado muy pesado. En algunas ocasiones se da, en otras no se da. Nadie lo asegura. Pero también en el área pedagógica encuentras lo mismo. Hay personas que quizás quieren ejercer como docentes en un colegio, en una institución, en una academia, pero no tienen las herramientas suficientes o no tienen el carisma y no tienen esa predisposición a compartir un conocimiento, porque cuando tú vas a interpretar y a ser simplemente artista es un concepto totalmente diferente a querer ir a una comunidad, a un par de chicos para enamorarlos del arte, para enamorarlos de la música y para lograr unos resultados, porque te enfrentas tanto en la parte artística neta como en la parte pedagógica, te enfrentas a los resultados, te enfrentas a la crítica y en momentos pueden ser positivas, en momentos destructivas, es como todo. Y algo que tiene la música en particular es que la evaluación se da en el momento que se vive. Si fue algo bueno, es bueno, pero si te salió regular, también te pueden decir fue un fracaso. Y eso pasa como artistas y eso pasa como pedagogos. No solamente el artista lo vive, sino que también el pedagogo tiene que recibir esa evaluación. Y es donde uno enfrenta ciertos momentos que trae la pedagogía, trae el ser artista. Entonces, ese es como el primer preámbulo de qué sucede
en la persona que llega a estudiar la licenciatura en música. Porque la licenciatura en música, muy bien lo dice el nombre, licenciado, que es un pedagogo. Pero parece que uno no lo leyera, ¿no? Uno nunca lo percibes hasta que llegas al final de tu carrera, o en mi caso, yo lo enfrenté cuando empecé a hacer mis prácticas pedagógicas, porque yo arranqué, fue en tercer semestre, en mi época, en tercer semestre empezábamos nuestras prácticas pedagógicas. Y en esa ocasión las hice en el jardín de la UPTC. Por cosas de la vida estaba una de las funcionarias, una de las profes, tenía un jardín muy famoso acá en Tunja, Mundo Mágico, y ella vio mis prácticas, quedó encantada y me dijo, ven, es que tú tienes una chispa muy bonita, una chispa mágica, para los niños estás espectacular. Cuando me dijo eso, pues que yo quiero ser artista. Yo por allá no voy. Yo no quiero ser profesor, yo quiero ser artista. Y claro, es que ese es el primer choque que uno tiene con las esferas musicales o el mundo laboral. Y por ejemplo, en mi generación, en nuestras generaciones, vemos prácticas a final. Entonces es más agudo ese problema, porque durante toda la carrera uno lo forman como intérprete, ¿no? Lo forman así. Aunque sí, obviamente lo ven por ahí, es, no, pues sí, mira, igual tienes que enseñarlo y ser pedagogía respecto a tu instrumento, ¿no? Pero ya al final, cuando uno ya se ha metido en la película de que voy a ser pianista, No. así... Y ponle que al menos Rafael tuvo la suerte de vivirlo presencial, físico. Uy. Pero nosotros lo vimos en pandemia. Virtual. O sea, nuestras prácticas fueron virtuales, eso era aún peor. Era Ese es horrible. otro cuento, bueno, ya llegamos a eso. Entonces, dentro de ese primer contexto que, ¿cómo inicié? Ese fue mi inicio. Arranqué con preescolar. Cuando llegué la primera vez ya como profesional, aunque no lo era en ese momento, estaba en tercer semestre. Eso fue en el año 2002, que yo arranqué ya con esa vida de docente. O sea, desde el 2002 vengo ejerciendo la pedagogía. 22 años. Es correcto. Sí. Ya han pasado los años, he estado en varios colegios de la ciudad. Dentro de ellos tuve la fortuna de estar en el gimnasio Villafontana también mucho tiempo, duré 10 años trabajando con ellos. Una riqueza que uno se lleva de todas maneras, un trabajo también espectacular, unos planteamientos que después se fueron también fundamentando en otro proyecto. Entonces comencé en el 2002. Luego pasé hacia otra institución donde ya trabajaba primaria, bachillerato y preescolar. Entonces, siempre el primer entronazo para uno ser docente fue difícil. Fue enfrentarse al ¿qué voy a hacer? Porque tú llevabas 3, 4 canciones y bueno, ¿y después? Entonces, pues, mientras tú te las estudiabas, las sacabas y te sentías contento y ya, mucho, ¿qué artista? Entonces llegabas y las cantabas y se acabó tu repertorio y la clase era de 60 minutos y hasta ahora íbamos en 15. Pero ¿y ahora qué? Sí, nos pasó varios. Entonces a los 15 minutos, pero ¿yo qué hago? Entonces, nada, gracias a Dios tenía una chispa única. Yo considero que esa chispa en la pedagogía no es mía, gracias a Dios puso un don muy magnífico, algo que no puedo explicar, pero se dio y uno empezó a entender que uno tenía algo especial, mágico, que atrapaba, encapsulaba a los chicos con canciones, con juegos. Empecé a inventar juegos, a inventar maneras de enseñar, que lo primero que uno cometió como error fue llegar a enseñar lo que es la parte literaria de la música y la parte de lectura. Y eso fue un gran error porque los chicos no van a eso, ellos quieren diversión, Claro. ellos quieren un concierto. Entonces, con el paso de los días, entonces me fui convirtiendo en una estrella de rock. El problema era que no era la estrella que yo había imaginado, sino era la estrella de rock de los niños de preescolar. Entonces era un rockero infantil y ahí fue donde entendí mi conexión con ellos cuál era. Les encantaba que cantara, que tocara canciones, que hiciera juegos, que hiciéramos rondas de movimiento, rondas con personajes, todo lo que de pronto en los libros de metodologías, de pedagogías de diferentes autores musicales uno leía pero no entendía. Entonces uno llegaba y se llevaba las partituras y uno pretendía que los estudiantes leyeran partituras. Eso no pasaba en un preescolar.
Fue el primer estrellón. Pero eso no impedía que también uno buscara cómo enseñar. Entonces, en esa época tuve un gran maestro, olvido su nombre. Pero era un gran maestro. Un gran maestro de pedagogía que también me compartió muchas cosas que él veía. De hecho, como estudiantes lo llamábamos el loco. Pero con mucho respeto, ¿no? ¿Por qué lo llamábamos el loco? Porque era un profe muy bacano en el sentido de que era mágico, muy imaginario, muy soñador. Entonces se inventaba unas cosas espectaculares y decía, wow, pero ¿cómo lo hizo? Y entonces fue como entrar también uno en esa locura y volverse loco. Porque cuando uno se vuelve loco en la pedagogía empieza a producir, se desinhibe de su propio ser, de quién es, y pasa a ser el artista que los chicos quieren ver. Porque te conviertes en un artista. El pedagogo es un artista. El pedagogo también hace lo que hace el artista cuando se sube al escenario. Y cuando uno va a una clase de música, uno va a un concierto. Y su público es más selecto porque son más pocos chicos. ¿Sí? Entonces, pero es un público para ti. Entonces, cuando viví esa experiencia, entonces empecé a sentir la dicha de la fama. Entonces ya me encontraba a mis estudiantes en la calle. ¡Ah! Era la sensación, mejor dicho, se botaban, lo abrazaban a uno, mi profe. Muchas veces llegaron muchos papás, decían, usted me está poniendo celoso porque mi hija no habla sino de usted. Entonces, era un ídolo. Cuando ya fui a colegios más grandes, pues claro, la población ya se duplicaba, eran 300, 400, 500 estudiantes que todos lo conocían a uno. Entonces siempre en las zonas de preescolar, cuando yo llegaba era la sensación, yo no podía pasar por los salones porque se alborotaban. Los chicos de preescolar Cartel se prohibido, botaban. Rafael, pasar por aquí. Sí me pedían las directivas, profe, no pases por ahí porque es que mira cómo se alborotan, eres una estrella. Es que yo soy una estrella de rock. Entonces, fue una etapa muy fabulosa, muy bonita que viví dentro de mis primeros años de pedagogía, aunque era estudiante de la licenciatura, ya ejercía mi carrera y pues era muy bacano, eran sensaciones que se despertaron en uno. Y empezaron a descubrirse en qué era bueno, en qué iba a ser fuerte, porque esa iba a ser el proyecto de vida que se tenía que trazar. Entonces, a partir de ahí se tejió, y eso fue mi manera de llegar a los colegios. Y así comencé mi vida. Posteriormente, con los años, entonces con mi esposa formamos un proyecto pedagógico que arrancó con solo preescolar, hoy día ya vamos con primaria, seguimos trabajando, queremos avanzar a más. Y todos esos proyectos locos que de pronto fuimos a otras instituciones tratando de cultivar, que es algo importante que he aprendido en estos años, es cultivar a esa audiencia, a los estudiantes que se convierten en semilla. Dentro de todos estos años que tengo, ya hay prácticamente que yo conozca, hay 2 personas que fueron estudiantes míos que hoy día son profesionales ya en música. ¡Ay, qué Y chévere! en algunos momentos se comunicaron conmigo para expresarme, gracias profe por lo que me enseñaste. Y yo, pero ¿qué le enseñé? Lo poco que alcancé a compartir, pero eso fue una gran inspiración, una gran base que no la olvidaron nunca, y uno empieza a sentir que el tiempo pasa y que lo que hiciste, lo hiciste bien. Y entonces ya de todas las profesiones tengo estudiantes, hay unos barbuchas que se acercan a veces bien gigantes y uno bien chiquito, y entonces uno queda asustado, ¿quién es? ¡Hola, profe! Entonces es muy rico cuando uno se los encuentra y los ve ya unos profesionales. También he tenido el gozo de ser invitado a algunos de los grados ya de profesionales, de abogados, bueno, etc. Y uno dice, wow, se pasó la vida y están empezando, dijo Vicente Fernández, mi primera cana. Empiezan a surgir, y esas son las vivencias que uno vive como docente. Hoy día entonces estoy ya radicado aquí dentro de nuestro proyecto pedagógico con mi esposa, que se llama el Liceo La Fuente de Sabiduría, aquí en Tunja, en el barrio La Fuente. Llevamos ya 8 años con este tema. Ha sido una aventura, toda una aventura de fe también, porque como tú lo contabas, en la pandemia fue una etapa difícil, y post pandemia fue más crítico, al punto que pensamos que nos acabábamos, pero Dios es bueno y los tiempos de Dios son perfectos, y todo cambió de un momento a otro y ¡pum!, creció
Lo que pensábamos que moría, resurgió. Transformó. Flores, hay muchas cosas, pero bueno. Entonces ahí surgió toda esta idea. La idea del proyecto pedagógico es de mi esposa, no es mía. Pues, ¿qué es mío? ¿Su esposa también es El pedagoga? apoyar. Mi esposa es licenciada en psicopedagogía. Claro, no, super match. Entonces, Sí, en 100%. el lugar donde nos formamos, porque considero que después de que nos casamos seguimos en un hogar formándonos con la familia de ella, que hemos sido muy próximos. Entonces, mi suegro, que lo consideraba como un papá, o lo considero hasta el día de hoy, que ya falleció, pero él manifestaba siempre la riqueza que había en la familia, porque es de todas las áreas dentro de la familia, y nosotros somos los locos pedagogos, estos son los cuerdos, abogados, ingenieros, Claro. bueno, y así sigue la vertiente de que la familia que se va formando. Entonces, eso fue como lo que yo pude aportar, el apoyo, y no, pues pongamos un énfasis en música. Entonces, desde que se formó el colegio, nuestro énfasis ha sido en inglés y en música. Entonces, con el pasar del tiempo uno va adquiriendo, va formando, todo es como una forma de amasar las cosas, ¿no? Sí, claro. Porque comprar todo el instrumental ha sido esfuerzos, ha sido también inversiones que son importantes. Es un proceso de Y más años, en ¿no? esta parte musical todo tiene un costo alto. Entonces, lograr uno dotar poco a poco ha sido un privilegio, y ya hoy día ver lo que se tiene es de gozo, ¿no? Pero entonces lo que más goza es ver que los chicos aman su clase, aman su proyecto. Entonces formamos una preorquesta de placas acompañada de percusiones, acompañada del piano. Se oferta dentro del servicio educativo la formación en piano, en percusión, en violín, y eso ha sido un fuerte también que atrae a los papás. Anualmente entonces hacemos también nuestra presentación principal, donde salen los chicos ya en diferentes etapas, se muestran las diferentes etapas, porque uno también va adquiriendo esa experiencia y va diversificando las diferentes etapas de edades y de intereses, porque no todos los chicos pueden tocar lo mismo, interpretar lo mismo y hacer el mismo tipo de ensamble. Pero gracias a Dios se ha podido engranar, y ya los papás esperan su concierto anual, saben que hay concierto anual, y es un concierto más o menos de 2 horas, duramos 2 horas en nuestras presentaciones y todo un año de trabajo. Entonces uno aprende que se trabaja duro para 2 horas de concierto. Pero exacto, lo que tú acabaste de decir, y como la definición me gusta, nunca he escuchado una definición así, somos los locos de la pedagogía, porque es que eso me parece muy vital. ¿En qué sentido? Cuando uno quiere ser artista empezando la carrera, lo ve enfocado a la interpretación, lo que tú dices. Pero luego se da cuenta que cuando comienza a probar la pedagogía se da cuenta que es otro arte dentro del mismo arte, ¿no? Que a veces la gente no lo ve así, no los ve, por ejemplo los papitos no los ven así como los niños nos ven, como un ídolo, ay, profesor, canta re chévere y sacas canciones de oído, y yo quiero ser como el profe, ¿no? Y también es como el docente incide en la vida de un ser humano, ¿no? O sea, a veces no nos damos cuenta como hasta dónde podemos llegar con nuestra labor pedagógica, porque lo que su merced decía, o sea, ya estudiantes que usted tuvo y ya se graduaron y le dicen gracias, profe, y uno dice, pero ¿cómo? Y sí, todo el tiempo uno está incidiendo. A mí también me ha pasado que ya grandes, hayan pasado 7 años, y uno le dicen, ay, ¿se acuerda que usted me enseñó flauta? Y no sé, y uno como, ay, claro, sí. Y uno dice que uno tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? Como con lo que dice, como con lo que hace, y también tener una vocación, siento que muy clara, porque hay profes que déjame que sea. Hay de todo, sí. Claro, lo que tú dices es una vocación que no todos tienen muy claro y que no se desarrolla tan fluidamente en todos. Obviamente se aprende como cualquier cosa, ¿no? Como cualquier cosa que uno quiera aprender, pero sí, sí hay algo que tienen ciertos docentes que enganchan de una. O sea, ya comienzan con una canción y tú estás ya así, de niño. Ya me acuerdo de niño también, hay un profe que está chévere y tiene como la actitud, y, o sea, como nos transmite lo que quiere enseñarnos, lo hace de una manera como tan emocionante que uno se emociona con él, ¿no? Sí, Entonces, sí. Y se conecta, eso es una de Sí. las magias que son difíciles de encontrar. Entonces, cuando uno va caminando en todo este trasegar, va uno encontrando experiencias diversas en los colegios, ¿no? Han pasado profes de profes, han pasado experiencias buenas, experiencias poco gratas, otras que definitivamente
muy por fuera de lo que realmente nosotros somos llamados a ser como profesionales. Entonces uno sí se encuentra con esas diferentes miradas. Y cuando uno llega y tiene esa chispa, tiene esa magia, entonces uno cambia porque uno también, como artista, llega e impacta su medio, llega e impacta su grupo de trabajo, sus compañeros de trabajo. Entonces, uno aporta esa chispa de alegría indistintamente porque uno siempre es el alegre, el artista llega a dar su clase y como es la estrella de rock, las estrellas de rock nunca están tristes. Siempre están... Más allá de sus problemas y sus vivencias que tenga personales, se desinhibe al momento de una clase y uno es una gente muy diferente, una persona muy diferente cuando está en su momento de pedagogía, en su clase, a cuando uno ya es persona. Son dos cosas que hay que diferenciar muchísimo, que algunos artistas, algunos pedagogos no logran diferenciar. A veces es difícil para algunas personas, pero todo eso es lo que uno se encuentra en experiencias y en vivencias de diferentes personas. Sí, es una transformación muy interesante. A nivel personal, cuando yo doy las clases, yo me siento muy diferente a cuando salgo. O sea, como que esos niños sí le quitan una energía porque toca darla toda, obviamente, pero también lo llenan a uno. O sea, es como un dar y un recibir constante entre los estudiantes y uno. Y hay cosas que, no sé, me ha pasado que uno canta cualquier cosa y uno, ay, pues es cualquier cosa y ellos, ¡oh, wow, profe! No sé qué, es que cantas espectacular y canta otra vez y no sé qué. Entonces, uno como que a veces también menosprecia pues su trabajo como músico, tal vez por esa formación académica, y cuando llega con los niños Sí, y con la gente en general, o sea, uno toca cualquier cosa, si yo estoy tocando acá, uno no se puede tocar primero, cuarto, quinto, primero, y wow, y uno espera así solo, así. Entonces se siente que también es como esa dualidad, pero muy interesante. Y bueno, hay una cosa, o sea, esto es muy chévere, muy bonito, pero hay una cosa que aleja a veces a músicos, a músicas, de la profesión de ser docente de colegio, y es el hecho como de enfrentarse a muchas situaciones inesperadas que surgen como en el aula, ¿no? A lo que nosotros llamamos el manejo de grupo, ¿no? Cómo hacemos que funcione, que logremos, no sé, si estamos enseñando una canción, una ronda infantil, cómo logramos que se la aprendan, cómo vamos a este proceso de que haya un resultado. Su merced trabaja con instrumental, entonces es aún más complicado porque cómo logro, o sea, yo me lo imagino acá este espacio, que haya 10 niños y cada uno con su instrumento y todos tocando y ¿cómo es eso, no? ¿Cómo controlas el aula? ¿Sí? Sí. Bueno, en mi caso particular siempre me pasó desde el principio que lograba tener un dominio de grupo muy, muy fácil. No sé cómo lo lograba al principio, porque pues no tenía la experiencia, no había trasladado, pero los pelados me prestaban atención muy fácil. Yo creo que una de las cosas fue tocar muy bien. El interpretar bien una canción, el tomarme el tiempo de estudiarla, de sacar el arreglo, hacer mi propio arreglo, proponer lo que yo quería o como quería que sonara. Y quizás de pronto a veces esa magia que uno le imprimía era lo que llegaba y pum, atrapaba, porque en las clases que yo realizo siempre van varios momentos. Entonces llega un momento de entrada, de rompehielo, de juego, de saltar, de desfogar energía, de llegar a un momento de exaltación. Alguna vez en un colegio me pasó que pues en ese momento es como la hora loca. Entonces claro, los chicos alborotados, claro, subió la coordenadora, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, estamos calentando. Bueno. Entonces claro, cuando ya se dio cuenta de que era la clase, entonces digo, bueno, no pasa nada. Fue una de las cosas que más me impactó, porque rompí un esquema donde era muy estricto, donde los chicos tenían que estar encapsulados, quietos, apagados, no se podía escuchar ruido. Yo llegué y no, todos vamos a gritar, vamos a saltar, y era una explosión de sonidos. Teníamos batería, entonces eso, la batería sonaba a todo dar. O sea, ¡Qué locura! Por eso somos locos. Sí. Y yo me volvía literalmente loco con los chicos.
Entonces con la guitarra también rockeábamos y entonces también hacíamos una cantidad de backgrounds que se escuchan en los arreglos de rock, las finalizaciones del rock, en la finalización tipo concierto y ¡guau! Chiflido. Entonces los chicos eran extasiados. Entonces la clase era una clase muy activa con muchísimo sonido por dentro. Y eso es lo que más impacta a un estudiante. Ya después pasamos a un momento muy quieto, donde empezaba el trabajo de enseñanza de, bueno, voy a aprender esta figura, la vamos a leer. Increíblemente, ya desde transición y jardín, que son los grados en preescolar, ya empezaban a adentrarse en cómo leer un par de corcheas, la combinación con la negra, empezar a distinguir más adelante el sonido de la blanca, porque no es tan fácil de enseñar, porque tienen que lograr entender cómo la pulsación se va a desarrollar dentro de un solo sonido que se va a prolongar por esos dos pulsos. Después de saber que todo iba a pulso, formarles el pulso y después pasar a la parte instrumental donde todos coordinados. Entonces, ese tipo de pedagogía hace que los chicos se atrapen, se encapsulen y entonces te siguen la corriente porque tú eres el que comanda. O sea, se trata de ganarse quién manda en la clase sin necesidad de entrar a decir es que soy yo y a imponerte. Porque cuando el docente llega a eso, inmediatamente... Algo que me ayudó también mucho en ese proceso fue leer sobre la eutonía. ¿Eutonía? La eutonía. ¿Qué es la eutonía? No, Yo nunca la Bueno, es escuché. el manejo de toda la parte muscular de Ray Alexander y Violeta de Gainza, una pedagoga argentina que hizo un trabajo muy interesante. Y eso también ayudó mucho como a controlar toda la parte de tonicidad, toda la kinestesia de los chicos, desde cuando uno entra a salón. Entonces, a través de esa experiencia uno aprendió que la presencia con la que uno llegaba era importante. Entonces es como cuando tú vas a un concierto, en mi época de Gustavo Cerati, entonces tampoco tú ves a Gustavo Cerati salir, quedabas ¡guau! Con solo ver la esfinge del man así no se ve, ¿sí? Entonces ese mismo tipo de presencia es el que tú generas cuando llegas a la puerta del salón. Entonces, ¿cómo se impacta una población? ¿Cómo sabes que la estás impactando cuando tú llegas y te paras en la puerta y todo el mundo quedó ¡ah! Llegó el profe. Inmediatamente, pero no llegas tú gritando, no llegas tú regañando, no llegas tú con mala cara, no llegas con mala actitud porque tú dejas tus problemas afuera. Todos somos seres humanos, tenemos problemas, tenemos días en los que hay circunstancias, pero eso no hace parte de tu clase, no hace parte de tu trato con los chicos. Y entonces armas esa relación y cuando llegas tienes esa presencia escénica y sabes escenificar tu personaje porque cuando tú entras te conviertes en un personaje nuevo. Ya cuando yo entro al salón de clase no soy Rafa, ya soy el profe, entonces el artista, el loco que llega con algo nuevo, que el estudiante está sediento de aprender y se acaba la clase y dice se acabó. Entonces es cuando tú dices, eso es lo que impacta y tú logras que cada chico te trabaje, entonces tú empiezas a distribuir el trabajo, entonces me vas a regalar silencio, vamos a dejar que este avance, y luego vamos todos. Y entonces a los chicos les entusiasma mucho cuando empiezan a sentir el poder de toda la unión de lo que formaste. Sobre todo en el proyecto de placas, percusiones que se va formando, es encantador porque el resultado es maravilloso y los chicos cuando ya se escuchan se entusiasman más y quieren presentarse. O sea, y una de las cosas que los atrapa es las presentaciones. Es el momento más duro para uno como pedagogo porque se quiere mostrar la excelencia, se quiere mostrar un buen resultado, algo de calidad para las personas, porque eso mismo hace que tú te ganes un respeto dentro de la comunidad educativa en la que estés. Porque si no hay una calidad en lo que presentas, pierdes totalmente el voto de confianza que te dan las personas. Claro. Pero cuando las cosas son buenas, son de calidad, son bien trabajadas, bien logradas, la gente quiere volver a escucharte, la gente quiere volver a ver a tu grupo, quiere volverte a ver a ti interpretar conjunto con ellos, porque entonces el maestro se convierte en un ayudador o un complemento a lo que los chicos hacen. Entonces todo se forma un conjunto y se forma una gran orquesta que los sonidos de la música siempre serán los más maravillosos que se pueden escuchar. Y ver uno de sus chicos interpretar y lograr un resultado de muy buena calidad, eso no tiene precio y eso te llena de satisfacción y te reta.
Ahí Claro. nacen los famosos retos porque uno dice, bueno, este año monté tal repertorio y lo montaste, lograste, terminó el año, siguió el nuevo año y te dicen, ¿y este año qué vamos a montar? Otro. Otro. Y uno, cuando uno está comenzando en esas experiencias, uno no se apercibe de eso, de que tiene que ya empezar a pensar en El siguiente. ¿qué voy a hacer ahora? Y uno dice, buena pregunta. Y Gracias piense por- rápido y bueno, y entonces viene la nueva contraparte. Busque material, arme los arreglos, arme cómo lo va a hacer, porque no todo está escrito, no todo está a la mano. Y algunas cosas se consiguen, otras no, otras toca acudir a los principios que uno aprendió en su formación musical, en su formación pedagógica. Y otras, acudir a la locura. ¿Por qué la locura? Es que el loco expresa lo que siente y cómo lo siente. No tiene esa coartación de, es que debo hacerlo así, debo encasillarme así, debo rotularme así, sino libre. Alguna vez algún maestro en la universidad me dijo, tú funcionas más libre que cuando te dicen qué tienes que hacer. Con 10 parámetros, claro. ¿Sí? Entonces dice, tú sueñas y logras una maravilla de cosas a tu manera. Y ese es bueno, pero quizás de pronto va a haber sitios donde no va a ser tan fácil. Y en alguna ocasión llegué a un sitio de esos donde no fue fácil, pero la calidad de lo que oferté y de lo que lograba a mi forma gustó demasiado. Entonces ya cuando conocieron ese trabajo me dieron total libertad. O sea, siempre me encantó que a donde llegué me dieron total libertad. Sí, al principio pues como todo, cada director de su colegio pues cuida que no se vaya uno a salir. Porque así como hay personas que llegamos a hacer un trabajo honesto, limpio y bien esmerado, hay personas que no, como todo. Y eso sucede en todas las áreas, no solo en la nuestra. Pero ya uno se ganaba un voto de confianza, pero era por la calidad de las cosas. Y esa calidad hacía que tuvieras credibilidad, es la palabra, credibilidad que te ganabas. Entonces ya sabían que lo que te pusieran, lo hacías. Claro. Simplemente quiero esto. O a veces tú dices, mira, tengo esto. Me causaba curiosidad que en alguna ocasión me dijeron, profe, es que necesitamos algo que mostrar de tu área. Ah, listo, le tengo. ¿Qué tienes? Mira esto. Mi No, pero no portafolio. tanto, solo escoja. ¿Qué quiere? Exacto, entonces era muy bonito porque se mostró que había un trabajo serio en cada grupo y que no simplemente yo tenía una cosa montada y el resto no, todos tenían repertorio y todos se morían de ganas por presentarse. Era algo muy bonito y es lo que también ha sucedido en este proyecto. Todos los chicos siempre tienen ganas de presentarse y ese proyecto lo trabajamos en las tardes. Todas las tardes son artísticas acá en nuestro proyecto. En la mañana somos académicos, toda la tarde es artística, danza, música, natación, arte, deportes. Entonces, toda esa parte, porque para nosotros también como institución ha sido importante no solo aprender las cosas que se deben aprender desde lo académico, sino también esa parte humanística, de arte, donde los chicos se expresan, porque todo esto, la música, el deporte y la danza también se conectan muchísimo. Y hacen chicos felices que quieren venir a su colegio, porque hay un interés en diferentes actividades y no, es que me sientan allá y me tienen ahí encapsulado que no puedo hacer nada sino solo escribir, solo leer, sino, no, en la tarde tengo música y ¿qué vamos a tocar hoy, profe? Y yo quiero tocar esto y lo que tú dices, a veces se forma una locura, pero yo les dejo su minuto loco, les digo. Tienen su minuto loco. Entonces, cuando nos dicen el minuto loco, entonces toca taparse los oídos porque eso es una locura. Porque literal es loco. Pero claro, ahí captas la atención y además algo que es muy importante, dijiste, están emocionados con las presentaciones, ¿no? Uy, eso me parece algo primordial porque, por ejemplo, me pasó con un profe, otro profe de otro lugar, que el concierto o la presentación no los emocionaba, los chicos antes decían, no, voy a morir de nervios, voy a morir de yo, pero es raro para mí, como que es raro porque digo, por lo general se suelen emocionar, ¿no? Debería ser así, porque precisamente es para mostrar los resultados de no solamente el trabajo que uno hizo como profe, sino que ellos también van a mostrarse, ¿no? Entonces uno diría, el evento de la presentación tiene que ser la carta, el del jaque. Es que es el punto wow. Sí, yo, claro. yo siempre digo, es el punto wow que uno tiene para mostrar. Y si uno lo logra, lo que estás haciendo tiene sentido.
porque no es simplemente ir a ganarse una forma de vivir, porque todos tenemos que ganar para vivir, sino no funciona y apague y vámonos. Pero más allá de eso es sentir que uno le está dejando a la población que esté trabajando una riqueza, porque uno influye a las personas, a los muchachos, y les da horizontes de vida, porque muchos de ellos lo toman a uno como ejemplo, algo que tú decías más antes, Natalie, era esa parte, que uno es un ejemplo, y entonces a uno le toca cuidarse mucho dónde lo ven, cómo lo ven, y que por más que uno esté a veces destruido y atribulado, hay que ser la estrella de rock, campante y que va por la calle contento. Pero su luto puede ir por dentro también, ¿no? Hay que saber manejar las cosas. No quiere decir que uno no pueda ser humano, pero tiene que cuidar mucho esa compostura, porque uno es un ejemplo grande y vivido para muchas generaciones. Y de eso depende que quieran cambiar de vidas, porque muchas vidas se cambian. Uno las cambia sin darse cuenta, porque uno se vuelve marca. No, y además que algo que a veces profes no tienen claro es que, bueno, uno cuando llega a una población, sea público o privada, está cambiando vidas realmente, ¿no? Desde ahí ya hay un punto de partida enorme. ¿Por qué? Uno sabe que no todos van a ser músicos, uno lo sabe siempre, no todos van a ser músicos, pero muchos van a equiparar los ejemplos o las actividades que hizo con su vida más adelante. Es decir, el niño que más adelante va a ser abogado, si tuvo unas experiencias con sus profes de niño, esos buenos ejemplos los va a ver reflejados en su oficio como abogado. Y eso es lo que a veces no llegan a escalar algunos profes, ¿no? Que bueno, si yo emociono al chico, si yo lo trato bien, lo trato con respeto, él se emociona, yo me emociono y jugamos, pero también tenemos un momento de construcción del ensamble, él va a ser así en su oficio, sí, va a charlar con alguno que otro, que la fiesta, no sé qué, pero en su oficio, a lo que vamos a trabajar, a lo que tenemos que realizar, ¿cierto? Es que es la responsabilidad que tenemos como docentes, ¿sí? O sea, y es también saber que si tenemos esta responsabilidad como docentes, cómo asumimos cambiar nuestros esquemas, cómo asumimos también esos sentimientos que a veces lo que se me decía de tristeza, o bueno, de lo que tengamos en su momento circunstancial, cómo hacemos para que eso no nos opaque como todo nuestro trabajo a nivel musical, porque entonces muchas veces es muy difícil, o sea, a mí me cuesta mucho salirme de los esquemas de lo académico, ¿no? O sea, es complejo, porque claro, no quieres ir a enseñar, no sé, la negra, la blanca, la corchera, lo que sé, ¿sí? y la lectura, y a pesar de que tengo otras visiones acerca de la música, pero el esquema es difícil, entonces también es uno estarse retando a sí mismo, sobre todo al principio, y decir, salirme de ese esquema y confrontarlo, pero no sé, quería entrarles. Hay una cosa, por ejemplo, con las presentaciones, y es que no siempre son tan emocionantes. Bueno, ustedes me dirán. Yo tuve un grupo muy problemático, porque pues tenían dificultades familiares y de su entorno muy difíciles, ¿sí? De violencia, de maltrato, de muchas cosas. Entonces venían a la clase con mucha agresividad y no eran tan pequeños tampoco, ya estaban atravesando por su etapa adolescente también, pero no solo eran adolescentes, sino también habían niños de 9 años. Entonces el trabajar con ellos de 9 a 15 y con esa situación era muy complejo, ¿no? Entonces era como, hago que este funcione y que este no. Y entonces preparamos una presentación, yo les dije, nos vamos a presentar tal día, no sé qué, tal, súper emocionados. Y pasaba que sí, o sea, había un porcentaje que estaba contento, o sea, un grupo que estaba contento, pero había unos chicos con los que definitivamente nunca pude. O sea, era como que igual lo sacaron, igual lo hicieron, o sea, se pudo manejar el grupo, tampoco fue tan terrible, pero no sentí como esa chispa que de pronto antes se había sentido con mis estudiantes de piano o con otros grupos de colegio al presentarse, y sí fue bien triste, porque uno llegaba como, pues yo quiero que estén todos contentos, ¿no? O sea, que, ay, no sé qué. Y como que yo pensaba, hagamos este ejercicio para que les guste más y no sé qué. Y llegar y ver como que estaban en una disposición que no, pero como que, ay, no me quiero parar y no quiero hacer. Qué tan amarilla. Y uno, no. O sea, daba mucha tristeza. Y yo después viendo como los videos, yo los grabé y todo, yo decía, no, pero que...
O sea, que salió mal. ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿No? Ya, pues ya después obviamente uno reflexiona y dice, bueno, hay cosas que también se escapan de nuestras manos, porque si había momentos, o sea, si contamos, había momentos en los que un chico, me acuerdo tanto que uy, era tenaz, pero uno se sentaba con él a concentrar una cosa y entonces, bueno, lograba. El problema era que no me podía quedar solo con él porque tenía otros instalados, ¿no? Entonces, pero si lo dejaba solo me desbarataba los otros 15, entonces era como... Y en esa realidad, y también hay veces que, pues no es que uno sea pues malo, o sea, que vaya con mala actitud, sino que a veces las cosas no funcionan también por situaciones externas, familiares, de pues, su contexto, ¿no? También un poco. Sí, son cosas diferentes. Y hay que saberlas trabajar. Yo también en una época trabajé con Confavoy aquí en Tunja, siendo tallerista y me desplazaba hacia poblaciones rurales. Entonces también fue una experiencia bastante fuerte porque pues uno encuentra también diferentes contextos, donde hay hambre, donde hay escasez, de hecho donde uno ve chicos con los zapatos raídos, rotos, y uno dice, venga, yo puedo traer unos zapatos, se los voy a regalar. En alguna ocasión ellos tomaban un refrigerio, y a nosotros los docentes pues a veces nos invitaban. No, yo no compartí tanto eso porque no me parece, yo decía siempre a las economas de las cocinas, les decía, no, eso es de los chicos, dáselo a los chicos, yo no traigo mi merienda. Entonces, algunas veces lo entendían, otras veces el rector decía, no, es que tienen que darlo y usted tiene que recibir, entonces pues uno tenía que recibir, pero entonces cuando yo lo recibía me apartaba y siempre llegaba un pelado, le decía, profe, venga, es que yo sí tengo hambre, usted tiene su comida, démelo a mí. Está bien, sí, porque yo sigo siendo partidario de que esa alimentación es para ellos, porque hay realmente necesidades, y cuando uno es docente, entra a enfrentarse a esas realidades de necesidad. Y es donde uno, más allá de ser músico, de ser pedagogo, resulta que uno también tiene un oficio, y se llama ser psicólogo. Sí. Y eso es algo que no te enseñan en la universidad. No, pero uno es un psicólogo. Y ese psicólogo funciona desde que uno se para en la puerta del salón. Cuando tú entras, parece cómicamente Robocop y este otro de Arnold Schwarzenegger, Terminator, entonces empiezas a escanearlos a todos y empiezas a mirar, venga, este loco, ¿qué le pasa? Sí, uno ya comienza a escanear como, bueno, este grupito bien, este va a ser el grupito que va a tener menos energía, no tengo que gritar, no tengo que levantar voz. Este grupito, ay, bueno, aquí lo veo un poco más duro porque hasta ahí lo veo con cartas, lo veo con... Y uno empieza a escanearlos a todos y entonces uno entra a ser psicólogo porque uno empieza a entender las realidades de cada cual. Y a veces simplemente es que el chico se disgustó con la mamá, con el papá, o de pronto no desayunó bien, no durmió bien. Y puede ser eso un momento de conversación. ¿Qué tienes? A mí me pasó esto. Fresco, venga, y pasó inmediatamente. ¿Y qué hay que hacer? Entonces, toda esa chispa que uno transmite también de ser humano, porque es que a veces hay docentes que se desligan de ser personas, ser seres humanos, y piensan que el estudiantado simplemente es una máquina que va a recibir su conocimiento y tiene que sentarse y tiene que escucharme. Y a veces uno se puede volver harto en ese proceso y ser totalmente inoperante. Y entonces la clase se vuelve un ladrillazo del tenaz que el chico a los 5 minutos está cansado y entonces empieza a desesperarse. Cuando tú los llevas a lo que quieres, entonces los chicos quieren trabajar, quieren hacer y terminan rápido y dicen, ¿y qué más hay que hacer? ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos aquello? A veces también es escucharlos. ¿Qué quieren? Entonces, otra cosa que yo descubrí entre todo ese proceso que he vivido es otro momento que yo les tengo, y es hay un día locochón. Entonces, en este caso ha sido los viernes. Siempre los viernes son locochones. Entonces, el grupo que tiene conmigo entre semana y llega el viernes, profe, es el día locochón. Y el día locochón, fíjate que son cosas simples. O sea, una vez dice, ¿y qué me invento? Y que me inmortalice y eso no va a pasar. Son bobadas, son juegos, son maneras de que tú les pones a hacer un juego, por ejemplo, con cartas. Tú llevas cartas de los instrumentos, de las figuras de oración musical, del pentagrama, etc. Toda la literatura musical se las pones a jugar y los chicos son divertidos haciendo tu clase de música, pero la están haciendo ellos.
Y algo importante que siempre, desde que inicié mi profesión como docente, he tenido muy marcado es enseñarle y transmitirle a mis estudiantes que ellos pueden ser mejor que yo. Y que lo que yo quiero y aspiro es que ellos sean mejores de lo que yo soy. Y eso es otra cosa que se aplica dentro del proyecto que llevo anexo a la parte de colegio, que ha sido la Escuela de Formación Musical, que también nació a raíz de todos esos estudiantes contentos, chéveres, que en uno veía una perspectiva de aprendizaje. Empezó a surgir algo que de pronto en la carrera no me fue tan fiable, ¿no? No me fue tan favorable. No fui el mejor porque no me gustaba el piano. Uy, no, pero ¿cómo así? Eso sí está muy mal. Yo era guitarrero. Yo entré a la licenciatura siendo guitarrero, andaba con mi guitarra a la espalda y me encantaba tocar guitarra. Para mí lo único era la guitarra. Entonces tener que aprender el piano, y más que no sabía de nada de lectura, porque cuando yo ingresé a la carrera yo no tenía los conocimientos básicos bien formados. Tuve que en la carrera al trote formarlos, que fue una experiencia bastante dura, difícil. Casi desisto, pero bueno, la resiliencia hace lo suyo y logramos salir adelante. Entonces, claro, cuando ya salí de la carrera, cuando ya empecé a trabajar, cuando ya dejé como aparte de las dos cosas, se me dio que empecé a encontrar estudiantes que querían venir a mí para aprender piano. Ay, Rafa sí me dijo esa vez. Sí me dijo cuando yo 19. Cuando trabajamos, ese me dijo, oye, que me están llegando unos chicos de piano que no sé qué. Ay, sí, me acuerdo. Entonces siempre he tenido la fortuna de que he formado pianistas. Y hasta el día de hoy lo que mi escuela más forma son pianistas. Es que yo no sé, no es por que sean pianistas, pero yo no sé qué tiene el piano, pero es que le encanta a todo el mundo. Es mágico. Sí. Y entonces ya cuando empecé a hacer todo esto fue que me enamoré del piano. Ay, qué Ya chévere. entonces cuando empecé a descubrir el piano como una herramienta de trabajo poderosísima, más que la guitarra, porque en este momento si me preguntas cuál es tu herramienta de trabajo principal, el piano. Con el piano domino todo. Domino las placas, domino las cuerdas, domino la percusión. Claro. El ritmo, el ensamble de todos, el amarre que tiene que tener el ensamble, todo está dirigido por el piano. O sea, se volvió un instrumento y soy el artista principal en ese momento y todos van girando conmigo al compás que yo llevo. Pero es con el piano. Algo que nunca me gustó en la carrera, pero que cuando salí se volvió mi herramienta más poderosa y ahora lo amo. Algo que me parece muy interesante, digamos, de tu generación de músicos y nuestra generación de músicos, por ejemplo, hablando con mi padre, que también fue contemporáneo contigo, es que el tema musical, el enseñar el tema musical para él es de esa manera, es colectivo, que todos que sean una bisagra bueno, es una partecita de una maquinaria más grande, ¿no? Y que todo va hacia la emoción, aquí vamos al juego y todo. Entonces, en mi generación, por lo menos, he visto que como la mayoría de chicos vienen con esa idea de ser artistas de interpretación en su instrumento, sí, o bien esa parte de la docencia, y cuando uno los ve en las aulas es como... O sea, veo más bien, algunos, no digo todos los chicos, pero sí he visto algunos que cuando enseñan veo más bien es la frustración de que no haber podido ser, como he dicho, la estrella en saxo, en clarinete, y es como, no, tengan en cuenta que lo que usted está haciendo es muy importante y es otro arte, ¿sí? A pesar de que usted no está en los escenarios más grandes, usted está cambiando vidas, como decía ahorita, ¿no? Entonces, o se las está tirando. Exacto, sí, o se las está tirando. Sí, claro. Pues uno puede trágicamente dañar vidas. ¿Sí? Y hay personas que han dañado vidas, han frustrado excelentes talentos también. Todo sí, por las apreciaciones de pronto salidas de tono, salidas del contexto. Y por más que un estudiante no logre lo que uno quiere como docente, no significa que no sea bueno. Algo que también ha marcado mi trayectoria es eso. Siempre un principio pedagógico que yo he tenido y para mí sigue siendo fundamental es que todos lo pueden lograr. Y que si alguno tiene una dificultad, ese es mi arte. Entonces, cuando los chicos se sienten frustrados y dicen, es que no lo puedo hacer,
La fácil es decirle, no lo haga, es que usted no sirve. Pero lo difícil es yo como persona y como docente y como profesional bajar la guardia y decir, ven, pero ¿por qué no puedes? Y empezar a ser el psicólogo, ¿por qué no puede? Hasta que encuentro el camino por donde... Entonces psicólogo, inmediatamente el chico pedagogo. lo logra, se desarrolla y después es la felicidad porque uno le dice, viste que lo pudiste lograr y cambia una vida que se pudiera haber frustrado por mi comentario salido de tono de decirle, es que usted no sirve para esto. Nadie no sirve para nada, todos servimos. Lo que pasa es que a veces cada uno tiene ciertas particularidades o formas de aprender que no son las mismas en todos. Y ese es uno de los grandes errores en la pedagogía, creer que todos tienen que poder a mi manera y como yo digo, y a veces le toca a uno cambiar y ser como él necesita que uno sea y no él siendo como yo necesito que sea. Es que es eso yo siento que pasa en mi generación porque con toda esta ola de individualismo que hay hoy en día, sí, yo creo que yo estoy de acuerdo con todo. Hoy en día la gente se siente más independiente en todos los aspectos. Siento que se ha deslindado el tema de que pues la música es en colectivo, ¿no? Entonces si uno no lo logra por sus medios, bailas. Y no, está muy mal esa forma de pensar que tiene esta contemporaneidad, digamos, porque por lo menos como te digo, hablando contigo, con mi papá y con personas de esa generación antes, sí tienen muy claro que toca amarrarlos a todos y lo que es tratarlos a todos, sí por individual, sus necesidades, Claro. pero que hagan parte de toda esta maquinaria. No dejarlo por fuera, así sea que sea tocando la clave, así que eso entiende el tiempo, pero que Chino sienta el tiempo. Así sea. Pero es que eso es un reto. Es que así eso sea es un triángulo. Así sea un triángulo. Pero una de las cosas que siempre me ha pasado es que así sea un triángulo, le digo, es que eres tan importante que no te das cuenta que si tú no estás en el tiempo, me sacas a todo el mundo. No, exacto. Y entonces él dice, yo soy importante por más que es esto, y empieza a tocarlo perfecto. Es que la música da muchos papeles y hace que todo el mundo se sienta importante, porque todo es importante. Lógico. Porque es que si algo no funciona, evidentemente, no, es que lograr que una persona lleve el tiempo, o sea, lleve no, eso que esté es, dentro. que esté dentro y que eso es muy complicado. Sí, sobre todo cuando empiezas a trabajar la polirritmia, entonces empieza a ser un trabajo mucho más elaborado. Claro. Y es donde los chicos necesitan de esas ayudas, pero es la magia que tú haces como docente. Es que uno es muy camaleónico, ¿no? O sea, uno todo el tiempo está como en constante transformación. Entonces era lo que tú decías, como que si esta persona no... A mí me está pasando lo contrario. A mí me salió una clase de guitarra siendo pianista. Y la guitarra y yo, nada que ver. Y ahora amo la guitarra. Y ahora, no, yo estoy así. Y llegué, dije, bueno, voy a asumir la clase de guitarra, ya tocó, ya nada. Y me puse a estudiarla y yo, ay. Y yo, porque la odiaba, ¿no? Pero bueno. Y entonces la estaba tocando y yo dije, ay, no, pues voy a llevar este ejercicio de calentamiento fácil, no sé qué tal. Cuando llegué y no podían y yo, ay no. Y digamos que en el piano para mí es más fácil pues dar respuestas obviamente más rápido, pero en la guitarra pues no. Entonces yo, no, pues entonces hagamos esto, lo otro, y entonces hay como que lograr, pero es que profe no me suena, y yo tranquila, es que tienes que esperar, el tono muscular, mira, inténtala así, y le sonó solo una, pulsar un traste, y fue como la fiesta, ¿no? Y entonces ya logramos ahí, pero entonces era como, bueno, entonces hazlo con cuerda acá, entonces hazlo acá, no, pero anótalo acá, pero era muy complejo, uno, porque no era mi instrumento, claro. Y dos, pues porque era como esa experiencia nueva de enseñarles a dos al tiempo, no sé, es complicado la guitarra, ¿no? Entonces, pero fue bien interesante. Pues es una cosa bien complicada, pero es eso, creo que es ser muy camaleónico, es ser muy adaptativo, es entender las necesidades del estudiante y pues saber cómo llevar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, por último, ahora más que nos des uñas, ya voy a ir cerrando, como unos elementos así generales que tú digas a tener en cuenta, sabemos que es mucho, pero algunos tips a tener en cuenta. El tip número 1 es disfrutar lo que uno hace, sentir placer de enseñar. El tip número 2 es uno prepararse, porque uno no puede llegar a una clase sin preparación y a improvisar. El tip número 3 es ser un psicólogo de su clase y entenderla y ayudar.
Y el tip número, ¿en qué vamos? 4. El tip número 4 es ser bondadoso en lo que impartes. Nunca pretender que tu estudiante no te pueda superar. Yo creo que eso es crucial y es más importante que cualquier cosa, porque cuando tú te desligas de lo que eres y lo entregas, es mucho más efectivo y cambia y transforma a las personas y sobre todo a los chicos. Yo creo que ese es el tip más grande que puedo regalar. Siempre busque que su estudiante sea superior a usted. Y el día que eso suceda, entonces usted se va a dar cuenta que son muchas las personas que usted formó y que hizo una transformación social y un cambio de pensamientos y de actitudes. Cuando uno lo quita todo, lo restringe todo, es cuando uno empobrece culturalmente a la gente, a sus poblaciones, y quita el amor por el arte, por la música, por la enseñanza de una clase. Y eso es algo crucial. Hay que recuperar esos espacios, prepararse y ser responsable en lo que haces. Muy responsable, porque uno puede dañar también las áreas de trabajo y finalmente que lo quite, porque no tiene ningún objetivo. Pero cuando tú haces que eso tenga una importancia, entonces dicen, es que aquí lo importante es esta parte musical que el profe hace. Y eso lo hace uno con su trabajo y con sus resultados. Yo creo que esos serían como los tips más cruciales que les puedo compartir dentro de la experiencia vivida hasta el día de hoy. Pues muchas gracias, Rafael, por la entrevista, por el espacio. Gracias a todos ustedes que nos están viendo, nos están escuchando. Síganos en YouTube, Facebook, Instagram como @la séptima, Spotify como @la séptima música en contexto. Esperamos que les esté gustando mucho contenido y hasta un próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego. Chao.